Buenos días. Espero que se encuentren bien junto con sus familias. Les recuerdo que es muy importante estar llevando a cabo las acciones y las actividades que se dicen en los programas de Aprende en Casa. Te damos la cordial bienvenida y comenzamos. El primer tema de esta semana, de acuerdo a la programación Aprende en Casa, fue cómo se clasifican los materiales, donde el aprendizaje esperado será que tú logres establecer criterios para clasificar materiales cotidianos en mezclas, compuestos y elementos, de acuerdo a su composición y pureza. Pues bien, muchísimas gracias maestra Guadalupe por la introducción que nos está dando con respecto al tema. Pues bien, vamos a ver de qué se trata y hacia dónde vamos a ir enfocando este reto. Primeramente vamos a hacer una pequeña clasificación de los materiales de acuerdo a la composición química o desde el punto de vista de las ciencias en química. Se van a dividir en dos, sustancias puras y en mezclas. ¿Qué características tienen las sustancias puras? Se pueden dividir en dos formas, elementos y compuestos. Las características de los elementos son muy sencillas. Los átomos son iguales, están incluidos en la tabla periódica y se representan por medio de símbolos químicos. Mientras que los compuestos tienen una interacción química. Se forman de dos o más elementos, ya no es una sola sustancia o un solo átomo. Entonces, también tienen una composición definida y representan fórmulas químicas. Pero en el caso de que haya una composición mucho más grande y que tenga ciertas características, estamos hablando de mezclas. ¿Por qué? Porque básicamente se conforman de dos tipos de sustancias o más sustancias. Pueden tener composición variable y esta composición variable los va a hacer homogéneos y heterogéneos. En el caso de las homogéneas, tú las estudiarás más adelante en forma de disoluciones. Para las que son heterogéneas, podremos ver que son suspensiones, emulsiones y lo que forman los coloides. Pues bien, a partir de esta pequeña clasificación y en base a lo que hemos estado viendo en otros temas de química, el reto que nos pide es muy sencillo. Debes de clasificar diferentes sustancias que aparecen en una imagen que te vamos a mostrar posteriormente en la siguiente diapositiva y que ya observaste también básicamente basado en la presentación que hizo la maestra María Esther sobre cómo está la tabla periódica de los elementos, en las cuales tú ya vas a poder definir lo que son los elementos, los compuestos y los mezclas. Entonces, en tu cuaderno tú vas a trabajar de acuerdo a lo siguiente. Si tú observas, entonces tenemos ahora sí una tabla que constituye un elemento, un compuesto y una mezcla. Te dejo aquí a un ladito lo que serían los elementos. Vamos a suponer por un momento que tenemos nosotros sustancias completamente sencillas y puras. Vamos a ver, por ejemplo, el agua. El agua está formado, como tú sabes, de de dos elementos muy importantes, el hidrógeno y el oxígeno. En este caso sería H2O. Yo la clasificaría como compuesto, puesto que está hablando de la unión de dos sustancias. En este caso, el agua pertenece a un compuesto. Si yo trato de mezclarla con aceite y tengo agua, observaré que al principio tratan de mezclarse, aunque después se separen. Es decir, formarían de entrada una pequeña mezcla. Si yo me voy a buscar entonces en esta tabla, voy a observar que la mayoría de los elementos que tengo aquí tenderían a ser compuestos, a excepción de uno, que te lo voy a dejar, pero que básicamente se ubica entre el 3 y el 6. Te lo voy a dejar de tarea para que tú lo puedas trabajar. Más sin embargo, te voy a manejar otro ejemplo muy sencillo de un compuesto. Por ejemplo, la famosa sal de cocina o conocido como cloruro de sodio también formaría un compuesto, lo que me lleva a pensar, ¿tú crees que la azúcar podría ser una mezcla? ¿Encuentras algún elemento básicamente aquí o crees que en la naturaleza vamos a encontrar básicamente compuestos y mezclas? El segundo tema de la semana fue cómo representamos a los materiales, donde se espera que tú logres representar e identificar mezclas, compuestos y elementos de acuerdo al modelo corpuscular. Pues bien, la maestra ya nos habló de qué va a tratar el tema. En este caso, al hablar de sustancias puras, nosotros estamos hablando de una composición química definida con propiedades físicas definidas. Volvemos a poner el clásico ejemplo, el agua. La fórmula química del agua, como tú sabes y lo mencionamos previamente, es H2O, lo que significa, como recordatorio, que está formado por dos átomos de hidrógeno y precisamente uno de oxígenos, en donde H representa el hidrógeno o representa al oxígeno. Por lo tanto, el agua es una sustancia que está formada
por la unión de 3 átomos. ¿Cuáles serán esos átomos? Pues obviamente una proporción 2:1, es decir, 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. Esto nos lleva a pensar entonces en los elementos. ¿Qué característica es o va a presentar o tiene un elemento? Pues muy simple, son átomos del mismo tipo, por ejemplo la plata. No se pueden separar en sustancias más simples, puesto que ya está definida, y se van a representar por medio de símbolos químicos. Observa la diferencia con la sustancia pura que estábamos manejando. El otro sí podría separarse, mientras que este ya no admitiría una separación desde el punto de vista química clásica. Hablábamos también de que cuando se unen varios átomos forman sustancias que pueden ser puras o simplemente le puedes llamar compuestos. ¿Qué características tendría el compuesto? Bueno, el compuesto es el resultado, como lo habíamos visto previamente, de la interacción química de 2 átomos o más elementos y que en algún momento pueden separarse mediante procesos químicos. Por ejemplo, aquí tenemos el cloruro de sodio, conocido como la sal. ¿La podríamos separar? Claro que sí, a diferencia muchas veces de la mezcla, que puede ser difícilmente separado, quizá no pueda ser separada. Pues bien, en química tenemos un código para representar a todos estos elementos. Actualmente sigue estudiándose y se siguen encontrando nuevos, no es tan fácil, mas sin embargo hay personas que se dedican a ellos, pero seguimos utilizando un código de colores para identificarlo y eso lo puedes observar en cualquier tabla que tengas a la mano o que consultes en internet, en el cual es una convención de color para distinguir a los átomos de diferentes elementos químicos en modelos tridimensionales. El esquema va a llevar un nombre muy peculiar, modelo molecular CPK. ¿Por qué? Gracias al químico Corey, Pauling y en este caso Colton. Lo puedes observar en esta figura. Observa el código de colores. Pues bien, llegamos al momento cumbre. Basado en lo que mencionábamos de lo que sería un compuesto, un elemento, una sustancia, el reto es comprobar lo que ustedes aprendieron. ¿En qué consiste? Bueno, vas a clasificar algunos de los elementos que te estoy mostrando aquí, como puede ser la goma para borrar, un anillo de oro, un tanque de oxígeno, el alcohol, conocido como etanol, el aceite de motor de autos y otras sustancias que te estoy mencionando aquí. Con esto, tú me podrás indicar si es una sustancia, si es un compuesto, o bien si es una sustancia pura, o simplemente es un átomo. Y viene una segunda pregunta, la cual yo creo que lo vas a poder responder perfectamente y te reto a que lo intentes. Y si no, contacta a nuestros maestros de química, los cuales con gusto podrán auxiliarte. Si tú observas, la segunda pregunta es, ¿cuáles de las sustancias o materiales anteriores son elementos? ¿Tú crees que sería el anillo de oro, el mercurio, el yeso, el aluminio? ¿O podría ser la goma, la tinta de una pluma, el aceite y el alcohol? ¿O tú crees que el anillo de oro, el mercurio y el aluminio de una lata? Si tú te fijas, es muy fácil observar la respuesta, dada la característica que hablábamos de elemento y compuesto. Recuerda, el elemento es sencillo y no puede ser separado en otro tipo de sustancia o convertido de entrada. Tema 3. ¿Cuál es la importancia de los modelos en el conocimiento científico? En este tema se espera que tú logres identificar los componentes del modelo atómico de Bohr, así como la función de los electrones de valencia, para poder comprender la estructura de los materiales. Bueno, pues si recapitulamos, y lo hemos visto en otras materias, asimismo lo vimos en Ciencias 2, nos va a permitir la misma ciencia predecir, controlar, clasificar y explicar muchos fenómenos de la naturaleza. Por eso es importante conocer su historia, los avances. Muchos científicos han elaborado teorías y modelos. ¿Recuerdas el tema de los modelos de la ciencia? Pues bien, aquí lo vamos a recapitular. Gracias a ello podemos comprender lo que está sucediendo alrededor. ¿Recuerdas que una de las actividades era que desarrollaras un modelo o que simularas una representación gráfica, no sé, de un campo electromagnético o algo por el estilo? Pues bien, todo eso es gracias a la ciencia. Uno de los modelos atómicos más conocidos y fundamentales, así como estudiados, es el modelo de Bohr. Niels Bohr recibió el Premio Nobel de Física en 1922. Él postuló que los electrones giraban a grandes velocidades alrededor de un núcleo de un átomo. En 1913 propuso algo que se llama modelo. ¿Recuerdas los modelos de la ciencia? En el cual este modelo atómico se usaba para explicar la estabilidad de los electrones. Él decía que precisamente se movían en órbitas alrededor de un núcleo muy parecido a un sistema solar. Por lo tanto, la representación o modelo que propuso explicaba que los electrones se desplazan en órbitas circulares alrededor del núcleo atómico. Bueno, ¿y qué sucede con los electrones?
Los electrones, ya lo hemos visto, lo hemos recordado, incluso lo manejamos también en electricidad y en ciencias, giran alrededor de una órbita y estas órbitas en donde se ubican determinan los niveles de energía. Estas órbitas, de acuerdo al modelo de Bohr, se encuentran a distancias fijas alrededor del núcleo. El lugar donde se mueven los electrones se llama nivel energético y los electrones van a poder estar acomodados en dos formas. Los internos, es decir, que tienen un bajo nivel de energía, o la órbita más cercana al núcleo. Es decir, entre más cercanos estén al núcleo, menos energía. Mientras que los que están los más alejados del núcleo, llamados externos o electrones de valencia, obviamente es lo contrario a lo que estoy mencionando ahorita con respecto a los internos. Para poder resolver el reto de hoy, es muy importante que entendamos este modelo. Bohr asignó un número máximo de electrones para cada nivel energético, es decir, él suponía que máximo podían llegar hasta 7 niveles energéticos, y cuyos nombres pueden ser K, L, M, N, O, P, Q, y en el cual él estableció que en esas órbitas, o en la primera órbita, por ejemplo K, había un máximo de 2 electrones, mientras que en la séptima, denominada Q, llegaban hasta 8. Es por eso que en la tabla periódica de los elementos vas a encontrar que la estabilidad de un átomo se logra cuando alcanza los 8 electrones, es decir, ya no tiene tanta necesidad de poderse estar enlazando con otro átomo. ¿Por qué? Porque no lo requiere, ya es estable. ¿Cómo está trabajando entonces el modelo de Bohr con respecto a la simbología? Por ejemplo, aquí mostramos el sodio, en el cual podemos observar que el átomo tiene un número atómico número 11, está clasificado en el primer grupo de la tabla de los elementos y también tiene una masa atómica de 22.9. El símbolo del sodio se representa con Na. Si tú observas en el átomo, podemos ver que menciona 2E, 8E, 1E, hasta llegar precisamente a un punto. Esto nos dice en qué parte está el electrón de valencia y nos indica la forma en la que se está comportando. Pues bien, si ahora observamos el átomo de litio, de acuerdo con el modelo de Bohr, tiene dos órbitas. En la primera órbita observamos que tiene 2 electrones y lo puedes observar en la parte inferior porque dice K, 2E. Quiere decir que tiene ahí 2 electrones en esa órbita, mientras que en la órbita que mostramos aquí en color rojo solamente tiene un electrón y lo representaríamos como 1E. Si queremos nosotros sumar los electrones, tendríamos entonces 3 electrones y esto nos ubicaría también en la tabla periódica de los elementos. El cuarto y último tema es ¿cómo se representa el conocimiento científico? Bueno, en este tema se espera que tú logres representar mediante la simbología química a los elementos, a las moléculas, los átomos y los iones. Pues bien, estamos observando que hay muchísimas nomenclaturas, pero también hay formas de poder identificarlos de una manera muy sencilla. Por ejemplo, en el programa de Aprende en Casa mostraron la estructura de Lewis o el diagrama de puntos. Podemos observar, por ejemplo, aquí algunas sustancias como es el hidrógeno. Tú sabes que el hidrógeno tiene un solo átomo, un solo electrón, entonces se representa con un punto, mientras que el cloro, en este caso si tú lo observas, puedes contar 2, 4, 6, 7, quiere decir que tiene 7 electrones de valencia en su última órbita. Pero ¿qué sucede con el oxígeno? El oxígeno en este caso tiene 6 puntos, que corresponde a 6 electrones en su última órbita. Esto nos va a permitir a nosotros de una manera muy sencilla identificarlos. Bueno, si observamos en esta tabla y que va enfocada al reto, vamos a observar que tenemos el elemento denominado argón y nos dice que en su última órbita tiene 8 electrones. Si observas la estructura de Lewis, vas a observar que la palabra o la letra, en este caso A y R, que forman el símbolo químico del argón, tiene efectivamente 8 puntos. Significa que el argón es muy estable y que no va a requerir tanto. De hecho, si tú observas la tabla periódica de los elementos, el argón pertenece a la serie de los gases inertes o raros, es decir, básicamente no tienden a unirse con ningún otro átomo porque son estables, ya lo habíamos mencionado. ¿Qué sucede con el potasio? Se representa con la letra K, pero nos indica en los electrones de valencia que en su última órbita tiene un electrón, por lo tanto, se le va a anexar K y un punto. Vamos a ver qué sucede con el galio, Ga. En su última órbita tiene 3 electrones. Por lo tanto, de acuerdo a la estructura de Lewis, vamos a poner el símbolo químico del galio y vamos a colocar 3 puntos porque tiene 3 electrones de valencia en su última órbita. Si yo quisiera representar la tabla periódica de los elementos, observaría lo siguiente de acuerdo a la estructura de Lewis. Por ejemplo, el litio tiene un punto, es decir, tiene un electrón de valencia, lo mismo que el sodio,
lo mismo que el potasio, lo mismo que el cesio, el rubidio, el litio y el hidrógeno. Mientras que los que tuviesen en su última órbita 2 electrones, como es el caso del berilio, el calcio, el estroncio, el bario, obviamente ya va representando de una manera muy sencilla. Si tú observas, va a formar al final 8 columnas. Entre más se acerca a la columna 8, el elemento tendería a ser un poquito más estable. Entre más se aleja del 8, el elemento tiende a unirse o a combinarse o formar compuestos con otras sustancias para lograr el equilibrio. Vamos a ver el caso del oxígeno que mencionábamos. Si tú observas, está en el número 6. Si tú observas, en este caso tenemos el azufre representado por la S que tiene también 6. El cesio, en este caso, lo podrías ubicar también o podrías ubicar el estroncio, el polonio o cualquier elemento que a ti se te ocurra dentro de la misma tabla periódica. Por ejemplo, tenemos el arsénico, que es una sustancia muy venenosa, el cual lo vas a encontrar con el símbolo de AS. Y vamos a observar que tiene 5 electrones de valencia en su última órbita. Una ventaja que tiene esta nomenclatura es que no nada más la puedo aplicar para átomos sencillos, sino que también la puedo aplicar para compuestos o para sustancias diatómicas, como por ejemplo el oxígeno que esté en el aire se representaría simplemente como O2. El nitrógeno, al estar libre en la naturaleza, se representaría con N2. En este caso, estamos hablando también de una molécula de flúor. Observa, dice F, símbolo de flúor, y tiene 2 Fs. Si tú observas, en este caso, el flúor tiene 7 electrones. Si contamos los números en rojo, o los puntitos en rojo, perdón, veremos que forman 7. El otro elemento que tenemos formaría otros 7 en este caso. Pero, al estar compartiendo electrones, estos formarían una estabilidad. Observa que la primera F que tiene rojos y tiene un punto verde, ya formaría 8, mientras que el otro que tiene los 7 puntitos verdes, al unirse al punto rojo con la otra molécula de flúor, logra los 8 electrones de valencia. Lo mismo sucedería con la molécula de cloro. En este caso, sería Cl2, lo cual habla que es diatómico o que simplemente la molécula está libre. Así es como se representan, y esa tecnología y esa forma de representar nos sirve sobre todo para el cálculo de combustibles a la hora de estar trabajando en ingeniería mecánica automotriz para determinar algunos valores de motor. Observamos que en el caso del flúor y el cloro se comportan de manera similar. Ambos tienen 7. Pero, ¿qué sucede con el ácido clorhídrico? ¿Dónde lo podemos encontrar? Muy fácil, en tu estómago. El ácido clorhídrico es capaz de atacar rápidamente todas las sustancias orgánicas. En este caso, el hidrógeno tiene un electrón y el cloro tiene 7. Cuando se unen, finalmente logran la estabilidad porque comparten ese electrón y es como si tuvieran 8 electrones. Observa cómo se muestra el punto verde en el cloro. Pues bien, ¿qué sucede con el átomo de neón? El átomo de neón o el gas neón, que tú lo has escuchado así, lo utilizamos para iluminación. En este caso tiene 8 electrones y lo podemos ver representado por la letra Ne y tiene sus 8 puntos de acuerdo a la estructura de Lewis. Ahora que ya entendimos todo esto, podemos realizar el reto, completar la tabla. Pero te voy a dar una pequeña ayuda para que veas de qué se trata. Tenemos el criptón, cuyo símbolo es Kr. ¿Qué aplicación tiene? Igual, llenar lámparas fluorescentes. Si te fijas, se tiende mucho a utilizar en anuncios letreros luminosos. Casi todos los gases inertes van para aquel lado. Tiene 8 electrones de valencia. ¿Cómo se representaría de acuerdo a la estructura de Lewis? Muy fácil. Símbolo Kr con 8 puntitos que tú tendrías que colocar, lo que corresponde a los 8 electrones de valencia. Pues bien, te dejo que completes este reto para la molécula de hidrógeno, la molécula de metano y para el cloruro de sodio. Te voy a pedir que tengas a la mano tu tabla periódica de los elementos para que puedas unir estos átomos, formar tus propias sustancias, formar tus propios compuestos y que veas que la química es muy interesante y divertida porque es como armar rompecabezas. Te recuerdo que es muy importante que las dudas que tengas las pongas en el canal de la materia de química para resolvértelas. Gracias por tu atención.